Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Cat 120, 128. Chapter 120. Sea Dragón capítulo 120. Dragón marino. Punto de vista en el rugido. Estallido. Cuando la llama lo golpeó, Claude no pudo evitar rodar por el suelo. A pesar del calor abrasador, su piel se regeneró lentamente, llenando su cuerpo de quemaduras. Claude. Y Solté lo llama, pero Claude todavía se concentra en atacar al enemigo frente a él. El dragón marino, Leviatán, Gruz, es asombroso que un humano pueda tener una regeneración igual a la de los reyes demonios. ¿De verdad eres humano? El dragón se burló de él mientras el fuego en su boca se detuvo. Al final de la palabra, el cuerpo de Claude ya había sanado. Tomó una carta de su almacenamiento dimensional, equipó otra armadura y arrojó la carta de armadura hecha jirones, que ya no tenía reparación. Apuntando la espada hacia el dragón, Claude reunió el aura y el maná en la punta de su espada. Incapaz de acomodar la enorme cantidad de energía, la hoja se fue desportillando lentamente, poco a poco. Al observar la pequeña figura frente a él, Leviatán no pudo evitar sentirse amenazado. En el aire circundante, se formaron círculos mágicos uno tras otro, cubriendo finalmente el cielo y la playa. Carámbano, la lanza de hielo, apareció ante Claude, atacándolo desde todos los lados. Al final, la energía que reunió bajo su cuerpo se usó para defenderse de la lluvia de carámbanos. Sin embargo, al esquivarlos, la lanza de Claude creó un círculo mágico en la playa, creando con precisión el mejor patrón mientras bloquea el carámbano. Ahora come esto, babosa de agua. Claude gritó mientras vertía la combinación de aura y maná hacia el suelo, llenando el círculo mágico. Erupción. El magma, la mágica combinación de tierra y fuego, irrumpió en el cielo. La enorme cantidad de calor destruyó el círculo mágico que cubría el firmamento. Frente al magma, Leviatán se burló de él y utilizó el agua de mar que lo rodeaba para neutralizar el magma. El dragón detuvo su ataque cuando se dio cuenta de que Claude no podía hacer nada debido a la energía agotada. Es tu pérdida, jovencito. Deja de hacer estupideces. Leviatán mira fijamente al joven que tiene delante. Incluso mientras tiembla, se niega a caer. Claude. Detente ya. Esto no es una pelea a muerte. ¿No prometiste parar antes de que se pusiera demasiado sangriento? Y Solté se quejó mientras alejaba a Claude de la zona de peligro. Un mes después de que la bestia fuera completamente domesticada, Claude decidió luchar contra el dragón y domesticarlo. Sin embargo, parece que su repentino aumento de fuerza nubló su juicio, tanto que el dragón al que miraba era más fuerte que cualquier practicante que hubiera conocido. El monstruo que tenía el título de dios era Leviatán. Un ser que era temido por la gente, no solo por su poder, pero también su intelecto. Al comprender que Claude no tenía malas intenciones, el dragón lo dejó solo después de golpearlo un poco. Aceptando su derrota después de un rato, Claude simplemente se quedó mirando el mar, viendo al dragón marino que se alejaba. Le tomó semanas comprender el horario del dragón. Tras saberlo, dejó de intentar domarlo. Lo que necesitaba no era una bestia domesticada sino un compañero. Sabiendo que no le sería posible ser reconocido por el dragón, al menos podría agudizar su técnica y ganar experiencia de batalla con el dragón. Conversación. Eso fue lo que empezó cuando se encontró nuevamente con el dragón. Después de molestar al dragón durante 2 meses, Claude finalmente tuvo la oportunidad de mantener una conversación. Un intercambio equivalente con el dragón. Eso era lo que se debía hacer al negociar la información de Claude. El dragón, lleno de curiosidad, se enfrentará a Claude, aunque ya le había advertido que no podría contenerse. Claude sonríe ampliamente y solicita que el dragón lo ataque con la intención de matar. Ya habían entrenado 5 veces, y Claude se fortalecía con cada una. Asustando al dragón del progreso de crecimiento de la raza humana. Ahora, cuéntame sobre la teoría del campo electromagnético. Dijo Leviatán mientras apoyaba su cabeza en la arena, cerrando los ojos para concentrarse en la explicación que dijo Claude, mientras detrás de él, y Solté lo ayudaba a sentarse. Jadeando en busca de aire, Claude estaba recuperando lentamente la resistencia perdida. Espera, déjame respirar un rato, Escoz, qué debilucho. Leviatán lo insultó, pero le permitió hacerlo. Su burla es suficiente para intimidar a Solté. Se están acercando demasiado, y su instinto le decía que mantuviera la distancia con la persona frente a ella.
El peligro que sintió podría no ser tan fuerte como cuando se encontró con Orster, pero aún es suficiente para hacerle comprender que nunca podría alcanzar el poder para derrotar a la monstruosidad. Isolde no pudo evitar admirar el coraje de Claude para enfrentar al monstruo e incluso tener un combate mortal con el dragón. Incluso su abuela, la actual diosa del agua, podría no ser capaz de derrotar a Leviatán. Tranquila, niñita. No te comeré. Al oír las palabras del monstruo, asintió y acompañó a Claude a terminar la explicación cuando éste creyó que ya era suficiente. Claude interrumpió su explicación y se despidió de Leviatán. El dragón quería saber más, pero un trato es un trato. Respetándose mutuamente, Leviatán se mantuvo erguido, memorizó el cambio en la tierra circundante y usó magia para mantener el paisaje archivado en su mente. Una de las razones por las que aparece ocasionalmente en tierra es para tomar una fotografía del continente y mantenerse al tanto del conocimiento del cambio geológico día por medio. Un dragón extraño, pero gentil. Leviatán, al igual que Orster, tenía una maldición. Como el último dragón de la era perdida, tenían una enorme cantidad de poder, lo que asustó al dios humano. Sin embargo, esto es diferente de Orsted. Leviatán elige tener su propia paz. Leviatán, agotado por la guerra, simplemente está construyendo una biblioteca en su mente. Manteniendo un registro de su entorno dando vueltas alrededor del mundo, disfrutaba viajando por él. Deseaba saber cómo evolucionaría este mundo durante su vida infinita. ¿Continuaría con las trayectorias de los mundos anteriores o crearía una nueva? Leviatán se ha reunido con más personas de todas las razas de las que se podrían contar. Con frecuencia, las personas con grandes aspiraciones morían prematuramente. No se sabe por qué, pero la evolución del conocimiento parece ser algo cruel en este mundo. Una fuerza desconocida hizo todo lo posible por detener el progreso del conocimiento mundial. La primera destrucción ocurrió cuando el mundo se derrumbó. Desde su perspectiva, Leviatán no pudo evitar comprender lo frágil que puede ser la vida. Es por eso que, en lugar de dedicar su vida a lidiar con la supremacía, Leviatán eligió disfrutar su vida, creando una biblioteca como la que tenía. No, incluso mejor que la que tenía en el Palacio del Dragón. En esos momentos escalofriantes, un cambio ocurrió de repente cuando el adolescente apareció y apuntó con su espada mientras decía con aire de suficiencia: dragón. Mi mascota. Entonces Leviatán simplemente golpeó al niño hasta dejarlo azul y se fue después de terminar su cena. Chapter 121. Mentor capítulo 121. Mentor punto de vista N. Oye, Claude, ¿crees que sería bueno tener al dragón como mascota? Isolde, que lo acompañaba en su búsqueda, preguntó, agarrando la empuñadura de su espada mientras miraba con cautela a la superficie del mar. Tranquila, querida esposa. Luego te haré unos accesorios con las escamas que caen. Claude dijo con aire de suficiencia, con cara de suficiencia. Sabes que lo que dijo Douglas sobre tener ojos muy intelectuales no está mal, ¿verdad? ¿Y qué? Ya soy tan fuerte como un campeón. Un simple monstruo no me vencería. Ella se queda sin palabras ante su orgullo. Isolde tiene un mal presentimiento cada vez que ve al arrogante Claude. ¿Acaso el beso lo detuvo? Cada persona tenía una razón diferente, pero Claude parece haber dejado de pensar después de emocionarse por tener un dragón como mascota. ¿Esto fue lo que dijeron Fred y Alex sobre la influencia de Kuro? La parte infantil es donde Claude se convierte en un idiota irracional. Cuando veía algo que le gustaba, comenzaba a pensar con sus emociones en lugar de con la lógica. Diablos, él también era así cuando me propuso matrimonio en ese momento. Isolde cuestionó su decisión de elegirlo como su compañero de vida en este momento. Las inconsistencias de Claude son un arma de doble filo. Si bien en cierto punto puede ayudarlo a imaginar mejor las cosas, también puede dividir su atención, provocando más errores que antes. Una de las fallas en sus primeras decisiones en la vida proviene de esto. Sin Mike, Claude podría incluso no haber completado la misión. Además, Arbalest podría tener un ritmo de crecimiento más lento. Sin la ayuda que recibió de Mike, Claude intentará hacerlo todo por sí mismo, impidiendo que sus confidentes trabajen por sí mismos y lo ayuden. Afortunadamente, su naturaleza indiferente no es tan fuerte como la de Kuro, por lo que todavía es manejable. En cualquier caso, tan pronto como llegó frente al dragón, Claude dijo una frase vergonzosa que hizo que Isolde ocultara su rostro avergonzada antes de atacar al dragón. Con una burla del dragón, imbuido con aura de dragón, Claude es abofeteado hasta la muerte. Derrumbarse en el suelo arenoso sin poder hacer nada hace que Isolde recuerde sus tiempos en el viaje de regreso a Citoa.
Sus tamaños pueden ser diferentes, pero sus fortalezas pueden estar estrechamente interrelacionadas entre sí. El dios del mar, Leviatán, el dios dragón, Orsted. Ambos provenían de la misma raza dragón, y parece que Orsted ya conocía su existencia, pero Leviatán rechazó la invitación de Orsted de destruir al dios humano, ya que su era ya había terminado, incluso si, al final, la muerte del dios humano fuera necesaria. No provendrá de su ser prehistórico. Vagando por los mares con el tiempo programado para retratar todo tipo de cambios en los mares y las tierras cercanas, Leviatán echó un vistazo a la imagen de un humano que buscaba la muerte. Presencia demasiados comportamientos suicidas y ya ha aprendido que matarlos solo causará más problemas. Como resultado, el dragón simplemente golpeó a Claude hasta la muerte para evitar que se acercara. Después de todo, el humano no sobrevivirá al dragón. Sin embargo, tras dejarlo hecho papilla, el humano no volverá a verlo. Leviatán percibió algo nuevo, oculto en sus ojos. Sin embargo, puede ver el aura, que es distinta a la de la gente normal. Niño, ¿eres un amigo? El dragón preguntó entrecerrando los ojos. Incapaz de responder, Isolde, que estaba escondido detrás de ella, entró en pánico cuando vio a Claude golpeado en el suelo. Isolde se sorprendió de que el dragón iniciara la conversación cuando escuchó su pregunta. Entonces, para evitar que ataque más, Isolde respondió. Sí, es un mico. Así que por favor deja de golpearlo. Sus palabras estaban impregnadas de burla mientras miraba al emperador más joven, haciendo todo lo posible por salvarlo. Tras plantarse ante Claude y alzar su espada, Isolde observa al dragón y hace todo lo posible por proteger a Claude de cualquier ataque repentino. Burlándose, Leviatán ignoró su estúpida postura y preguntó. ¿Qué tipo de poder tienes? Es un secreto comercial. Jovencita, veo tu vigilancia. Pero vencerlo es una forma de evitar que sea imprudente. He visto más maníacos suicidas que tú en toda mi vida. Si hubiera querido, podría haberlo matado hace varios meses, cuando domesticaste a las serpientes marinas. Leviatán fue explicado con calma. Aunque reconoció lo que dijo el dragón, Isolde mantuvo su postura de espada, esperando a que Claude se regenerara. Ya veo. Mi razonamiento parece sordo. Veo que se está regenerando. ¿Es ese su poder? No, no te tiemblan los ojos. Lo que significa que ya conoces su capacidad de regeneración, y no es un secreto que ocultar. Basándote en su aura y maná, ¿eh? Es bueno saber que puedes combinar el maná y el aura al usarlos, ¿verdad? Se parece bastante al aura de dragón en cuanto a uso, pero no en cuanto a aparición. Son diferentes, ¿verdad? Ya veo, así que eso es lo que lo hace diferente. Interesante, pero ¿qué te hace diferente de tu contraparte masculina, femenina? El dragón dedujo fácilmente el estilo nube en cuestión de segundos. Ese soliloquio asombró a Isolde e incluso al dragón regenerador. Claude no pudo evitar recordar lo que dijo en su ensayo de actuación ese día. Douglas realmente vio eso y no actuó. Entonces no está intentando actuar de manera divertida en absoluto. ¿Quién pensaría que realmente quiso decir lo que dijo? Es lo que pensó Claude mientras yacía en el suelo arenoso, mientras recuperaba la cordura. Nunca se desmayó, e incluso Fred, Alex y Kuro ya habían sido convocados dentro de su espacio del alma, haciendo todo lo posible por comprender la situación. El puro poder del dragón les trajo desesperación. Incluso Kuro guarda silencio ante el dragón, tras escuchar su deducción. Nadie puede decir ni pensar nada en ese momento. Bien, ya que no piensas responderme, esperaré a que el hombre humano inicie nuestra conversación. No, prefiero llamarlo intercambio, un intercambio de conocimientos. Por lo tanto, lo que sucedió después coincide con lo aprendido en el capítulo anterior. Claude le enseñó a Leviatán lo que sabía, basándose en el conocimiento que recibió de Alex, Fred y Kuro. A cambio, Leviatán entrenará con Claude para aumentar su experiencia. Inesperadamente, en lugar de con el conocimiento de Alex y Fred, Leviatán prefirió el conocimiento de Kuro, lo que hizo que esta persona se burlara con suficiencia de los otros dos. Aún así, Leviatán eligió aprender la compilación de conocimientos de Fred y Alex después de escuchar una historia o imagen inexplicable que Claude compartió con él. Para Claude funciona en ambos sentidos, porque compartir sus conocimientos le permite comprenderlos mejor. Mientras Claude va a entrenar con Leviatán, Fred y Alex se encargarán de los asuntos de la ballesta. ¿Y Kuro? Está relajándose con R01, Bloody Kant. Como pareja, pasaron más tiempo que Claude e Isolde, acompañados por Roxy y su grupo. Ya es bastante extraño que la aguja de un reloj salga con un humano, pero, ¿en un mundo lleno de magia y demonios? La mayoría de la gente de Vegarit simplemente ve a Kuro como una especie de hada. Chapter 122.
Mente capítulo 122. Aprendiz. Punto de vista N. Como dije, estás repitiendo tus errores. Leviatán exhaló un misil de fuego y atacó a Claude con precisión milimétrica. He intentado usar todo tipo de medios para desviar, incluso esquivar, el ataque. ¿Cómo puedo lidiar con ello? Piensa. Piensa e intenta hacer todo lo que puedas. Pero no repitas lo mismo una y otra vez. Es fácil para ti decirlo, pero no sé por dónde voy. He hecho todo lo posible para que el hechizo no me lastime. Claude replicó mientras seguía esquivando otro misil de Leviatán, tras meses de entrenamiento. El combate entre Leviatán y Claude ya había entrado en una nueva etapa, donde la vida y la muerte son un juego de niños. Actualmente, están tratando de aumentar la respuesta de Claude. Para aumentar su intuición contra poderes que son más fuertes que él. Utilizando el intercambio de conocimientos de Leviatán, Leviatán enseñó a Claude con todo el corazón como un buen mentor que es. Enseñándolo hasta que su alumno lo comprenda, Leviatán se esfuerza por controlar el poder paso a paso. Al reconocer la rápida maestría de Claude, no se contuvo y se esforzó al máximo para intentar asesinarlo. Diablos, simplemente reduzcan la potencia de fuego. ¡No! Tardarás demasiado en entenderlo si debilito el ataque. ¡Bam! Claude no logró desviar el ataque y el misil lo impactó en la parte superior del brazo izquierdo. Su pecho izquierdo fue destrozado, dejando solo restos y carne picada esparcida en la orilla del mar. Puaj, Claude solo puede gemir de dolor y esperar a que su cuerpo se regenere por completo porque no es la primera vez que sucede. Scoff, por eso te dije que te mantuvieras concentrado. Leviatán lo regañó mientras descansaba un tiempo antes de pedirle a Isolde que se preparara para su entrenamiento. Como Claude no pudo recibir el trato, Leviatán no pudo evitar pedirle a Isolde que recibiera su entrenamiento para que pudiera recibir el conocimiento que Claude compartiría después de que se completara su entrenamiento en el curso seleccionado. Su manera de tratar es dejar que cada uno enseñe al otro. Continuarán explicando y enseñando a la otra persona hasta que comprenda completamente el conocimiento seleccionado. A diferencia de Claude, quien puede comprender fácilmente los conocimientos de nivel principiante e intermedio en el arte de las armas y la magia, Isolde tardó más, pero se aferró con mayor firmeza a la información que le enseñó Leviatán. En lugar de un avance rápido como el que Claude alentó, Isolde optó por dar un paso firme hacia el objetivo. Aunque a Leviatán le molestaba, también le costaba comprender algunos conocimientos del futuro, o que estos tuvieran una larga hoja de ruta para alcanzar el conocimiento seleccionado. Una hoja de ruta en expansión que hizo que incluso Claude se preocupara sobre cómo podría enseñarle al dragón. Como la parte donde se introducen los semiconductores, aunque ya conocía el tema. No puede explicar cómo funciona a menos que tenga el objeto o domine cosas que incluso alguien con ese conocimiento tendría dificultades para explicar. A partir de ese momento, cada uno de ellos fue enseñándose uno al otro de manera aleatoria. Se están causando confusión mutuamente. Desafortunadamente, esta debería ser su última sesión de tutoría durante un año o más. Maldita sea, eso duele, Claude dijo mientras experimentaba con su cuerpo recién regenerado. Después de las lesiones sufridas durante su entrenamiento y el tutorial sobre cómo aumentar su factor de regeneración, Claude puede almacenar cualquier memoria muscular en su cerebro o incluso en su médula ósea, lo que le facilita la regeneración del cuerpo basándose en la memoria muscular. El factor de curación del troll evolucionó sin saberlo después de una lesión continua. Cuando le preguntó a Leviatán sobre el troll, el dragón también quedó perplejo por el nombre del troll. Nunca había oído hablar del troll que se comía cualquier fuente de luz. Tampoco nunca había oído hablar de la mazmorra escondida dentro del territorio élfico del Gran Bosque. Intrigado, una vez intentó buscar dicha mazmorra, pero no pudo ingresar al lugar debido al pavor que sintió con una sola mirada. Claude, que ya conocía el peligro que se escondía allí, simplemente dio un paso atrás y prohibió a cualquiera entrar a la mazmorra. Sintiendo miedo de que ese troll pueda regenerarse y esperando que alguna presa entre a la mazmorra una vez más. Como ya sabía lo extraño de la habilidad de regeneración que adquirió al comerse al troll, Claude se negó a creer que el troll no pudiera resucitar nada más que una gota de sangre. Quizás le llevó algún tiempo, pero sin duda revisó cada rincón y limpió la mazmorra. Ya han revisado el material que Claude sacó del cadáver del troll, y permitirán que Leviatán lo revise. Pero no encontraron nada. Ni siquiera una mota de alma quedó entre los restos. Aún así, deben tener cuidado con cualquier cosa que se esconda dentro de ese misterioso lugar. Nadie sabe cómo se crearon la mazmorra y el laberinto, lo que hace que la gente tenga miedo de este lugar lleno de tesoros y muerte. ¡Qué raro! Esos puntos de aparición mágicos también desaparecieron, ¿qué significa esto?
Claude cuestionó el lugar que siempre había sido su pesadilla, el lugar donde había sobrevivido. No hay nada desde abajo hasta el piso superior. Buscó por todas partes pero solo encontró sus garabatos en la pared. Ni siquiera quedaban restos de los monstruos que construyó. ¡Qué bicho raro! Crear algo con los cadáveres de un monstruo. Dudo mucho de tu cordura. El pequeño Leviatán, con forma de murciélago, le dijo esto a Claude, mirándolo con ojos desdeñosos. Pero, ¿puedes ver los restos del círculo de generación? ¿Tienes alguna idea de qué tipo de encantamientos se usaron en ellos, Lev? Usando el recuerdo que compartiste conmigo como base y el remanente del círculo destruido, puedo ver que esto no es más que un encantamiento de teletransportación, suponiendo que lo que entró en la mazmorra sea suficiente para evitar que se desborde, y creo que todos los monstruos que viven en esta mazmorra son fuentes de alimento para ese troll. Asintiendo, Claude estuvo de acuerdo con las palabras de Leviatán. Como sabía que el veneno se escondía en la sangre de los monstruos, no estaba destinado a llenar sus estómagos, sino a matarlos lentamente. Creo que esta mazmorra es algo que surgió del Génesis, tener un monstruo envenenado desde antes de mi nacimiento, y que aún conservaba la fuerza de un rey troll, significaba que su verdadera fuerza era asombrosamente monstruosa. ¿Un monstruo del Génesis? ¿Qué clase de monstruo había derrotado? Dijo Claude, sorprendido por lo que dijo Leviatán. Aunque desconocía la edad de Leviatán, debía de ser más antigua de lo que imaginaba. Tragando saliva, sacó el cráneo del troll de su espacio y lo puso en el suelo. ¿Podrías investigar sobre el monstruo de este cráneo? Al observar su cráneo, Leviatán aumentó el tamaño de su cuerpo. De un monstruo de 20 centímetros de altura a uno de 2 metros, más alto que Claude. Mirando hacia Claude, Leviatán agarra el cráneo con ambas manos e investiga el cráneo de dicho monstruo. Veo que parece un troll normal, pero en la parte inferior del cráneo hay líneas de un círculo antiguo imbuidas en las bestias de Génesis, la bestia que surgió directamente de la nada. ¿Qué diablos es una bestia Génesis? A Claude le molestan las palabras misteriosas. Sabía el significado de Génesis. Las palabras que significaban primero, el origen. A diferencia de los humanos, los monstruos pueden aparecer a partir de cualquier tipo de maná condensado. Normalmente vienen en parejas, pero hay casos en que aparecen individualmente. Este tipo de monstruo puede reproducirse con cualquier ser vivo y crear diferentes tipos de monstruos a su alrededor. Obtienen fuerza de la diversidad de sus especies, y cuanto más humanos haya, más fuertes serán. A esto lo llamamos monstruos Génesis. ¿Qué clase de ridiculez es esa? Es lo que es. Hoy en día, ya no se encuentran monstruos así, pues los otros los matarían nada más verlos. ¿Eso significa que todavía hay un monstruo de Génesis ahí fuera? Claro que he visto varios. Sin embargo, ya no se les considera monstruos porque son lo suficientemente inteligentes como para comprender que la barbarie solo trae destrucción, y con sus vidas casi inmortales, elegirán aprender a imitar y convivir con la gente en la tierra. Joder, ¿qué significa eso? No le des demasiadas vueltas a este asunto. Vive tu vida. No es que quieran una relación donde su amado y sus descendientes mueran antes que ellos, así que la mayoría vive bajo el mar, durmiendo la mayor parte del tiempo. Dejando a un lado el miedo que podría golpearlos por detrás, Claude decide olvidarse de estos asuntos y continuar investigando la mazmorra. Como no puede ver nada digno de mención, necesita descartar la idea de usar esta mazmorra como lugar de alimentación para la mascota que han atrapado. Cuando salió de la mazmorra, un miembro de la división I apareció de repente ante él. El anzuelo ha sido mordido, señor. Riendo, Claude hizo un gesto para dejar que la persona con aspecto de niña desapareciera nuevamente y entrara lentamente al bosque. Chapter 123. Fortates Lice of Pie. Punto de vista N. Prepárense, el objetivo está a 20 kilómetros del punto de encuentro. Todas las unidades, a la espera en sus posiciones. Sí, señor. Kuoru, nunca pensé que esas ratas Álvarez todavía estuvieran escondidas a la sombra de la ciudad ilegal. Barren Yellowsnake, comandante de la división de caballeros reales de Asura, se rió horriblemente mientras lamía su espada. Ni siquiera fingieron ser bandidos para saquear los restos de Arbalest. Al cruzar la frontera de otro país con descaro y hacerse pasar por el dueño, Barren solo sintió euforia en su imaginación. Si los nobles de Millet se enteraran, se enfurecerían. Aún así no podrán hacer nada al respecto. Hasta ahora, los ciudadanos de la nación han luchado entre sí. Ha comenzado una lucha por el poder, y para elegir al Papa, harán todo lo posible por derrotar a su rival. ¿Recuerdas cuando Eris, Rudeus y Ruigerd llegaron a Millis?
Quizás también recuerdes la aventura de Eris aquel día, cuando Eris salvó a una persona de Millis llamada Miko, acompañada por Cliff, el niño de la iglesia. En la nación Saint Millis, el Papa tenía el poder de la nación. La lucha por el poder ya había comenzado antes de que ambos niños nacieran, y su nacimiento aumentó la intensidad de la lucha entre el santo elegido por Dios y el prodigio criado por la iglesia. Al colocar a estos niños en un pedestal, la iglesia y los nobles intentaron recuperar su posición tanto como pudieron, lo que a su vez debilitó a su nación. Es una situación bastante ridícula, pero es la verdad. Asura puede menospreciar al actual Millis y entrar en él casualmente, pero aún necesitan mantener su rostro y dignidad frente a los otros condados, por eso solo enviaron a Garren para interceptar los restos de Arbaleste Millis. TCH. ¿Cómo puede ese sapo decirme que actúe con dignidad? Soy el emperador del norte, y actuamos para matar al enemigo con todo tipo de armas. Para alcanzar la cima, usamos todos los métodos posibles y nos entrenamos con diversas armas. Sin estar limitado por el arma, cuanto más alto sea el rango en el arte, mejor será la persona manejando otro tipo de arma. Para un practicante de estilo norteño, además de su arma principal, es una necesidad conocer todo tipo de armas. Hay quienes utilizan principalmente una sola arma, como el Ruiger, y otros que aún caen en el estilo norteño. Curiosamente, en el pasado, cualquier estilo que no se encuentre dentro del rango de los otros dos puede considerarse estilo norteño. Dejando esas cosas a un lado, Barren corrió por el área mientras mantenía la formación de emboscada. Por muy descarado que sea, sigue siendo un comandante del ejército. Tiene talento, lo que debería facilitarle la derrota de un grupo de supervivientes desorganizados. Sin embargo, él no se dio cuenta de que este remanente era el que se aprovechaba de él. Señor, el objetivo todavía está escondido en el lugar esperado, cambio. Entendido, prepárense para emboscarlos. Pronto llegaremos a nuestro destino. Nosotros, el doble y el triple, continuaremos nuestra observación y mataremos al enemigo después de ver la señal. Como ya se ha dicho, la división U también te ayudará a estar atento a tu entorno y no atacar a tus aliados. PSSHT. Después de recibir la orden, el hombre de negro escondido bajo la sombra del árbol cerró la línea de comunicación, dando una señal con el sonido de un grillo e informando a los demás miembros de su división que continuaran con sus trabajos actuales. Los arbustos se llenaron repentinamente del crujido del grillo, y los soldados e incluso Garren se sintieron molestos. Sin embargo, no es como si pudieran enojarse con los insectos y masacrarlos cuando su objetivo se acerca. Maldito Cricket. Barren se quejó. Creyendo que era él quien estaba tendiendo una emboscada al otro, Barren no se dio cuenta de que el Oriole acechaba detrás de él y el que estaba frente a él no era una cigarra, ni tampoco la mantis. Lucas Lumiere, el enterrador, apareció tras su sombra. El odio llenó sus ojos mientras aferraba la daga con ambas manos. En un instante, apuñaló a Garren por la espalda. Pero, como era de esperar de un emperador, incluso si no es el más fuerte, aún puede sentir el ataque del enterrador y bloquearlo. ¿Quién eres? Barren gritó mientras entraba en pánico por la repentina emboscada. Sin saberlo, esa es la señal de los dobles y triples de la división I para asesinar al otro líder del ejército. Guía. Ark. ¿Qué pasó? Barren entró en pánico cuando escuchó un grito repentino de sus subordinados, pero no tuvo tiempo de evaluar la situación porque el ataque del asesino estilo nube de rango rey no fue tan débil. El enterrador continuó su ataque desde todos los ángulos posibles, escondiéndose en las sombras y atacando al emperador del norte desde lugares inesperados. Mierda. Mierda. ¿Qué demonios es esto? El enterrador no respondió y continuó su ataque. Barren solo puede evadir y bloquear cada ataque que le llega. Él se siente indefenso ante el niño más pequeño, con un rango inferior al suyo. Maldita sea. ¿Qué clase de arma es esa? Estás haciendo trampa. Señalando la ventaja del enemigo, Barren siente miedo de la carta encantada que libera armas tras otra y cambia el arma de Undertaker cada vez. La carta le permite lanzar una daga rápidamente, sin que Garren tenga tiempo de pensar siquiera en salvar a sus subordinados. Incluso los gritos de dolor de sus subordinados agravarán su situación actual. Hasta ahora, siempre ha menospreciado a Eugene por perder contra un mocoso que recién ingresó al rango de rey. Pero ahora, Barren no podía evitar sentir el miedo y el temor del niño frente a él. Mientras tanto, mientras Garren lucha por su vida en la capital de Asura, el rey y el primer ministro, el primer Rigid Silvertoad, se encuentran reunidos con una amplia sonrisa en sus rostros. ¿Cómo está Garren? ¿Hay algún problema? No, Majestad. Solo tenemos que esperar a que el dinero entre en nuestro cofre. Cucucu. Sí, primer ministro.
Ese oro y esas riquezas del antiguo Arbalest nos serán entregadas. Sí, su majestad. Pronto tendremos ese trozo de pastel ante nuestra puerta, cucucu. Ja. En efecto. Compartiré contigo un trozo de pastel después de recibirlos, mi leal ministro. Gracias, su majestad. Ya habían contado el dinero antes de que llegara y planeaban hacer cosas con dinero imaginario. ¿Acaso no sabían? En una habitación dentro del castillo real, Ariel Anemone Asura se encontró con una persona que nunca esperarían. Entonces, ¿empezamos nuestra negociación, señorita Clara? Chapter 124. Fortates Lice of Pie, 2, capítulo 124. Por esa rebanada de pastel, N. Después de su encuentro con Rudeus, Clara continuó su viaje a Asura. Consciente del plan para capturar y robar a quienes quisieran atacarlos, Claude, junto con su confidente, planeó crear un cebo para que el ladrón lo tomara y los volviera a robar. Sabiendo que Mike será vigilado de cerca por el público, no utilizarán a nadie conocido por el ladrón. Para crear una mejor oportunidad para afrontar la situación y obtener mayores beneficios, Mike permanece en el feudo y actúa como si ignorara el plan de la realeza para robar lo que queda de Arbalest de la facción del Rey Nube. Basado en el ex espía de Arbalest y traidor, la gente sabía que el grupo estaba dividido en dos facciones. Los que apoyaban a Mike y los que apoyaban al Rey Nube. Los que siguieron al Rey Nube hicieron todo lo posible para reunir dinero y vendieron invento tras invento bajo diferentes nombres. Lo que significa que están llenos de dinero. Este es un grupo de terroristas sin ningún respaldo. Ni siquiera el noble Mike tiene vínculos con ellos. Así que todos pueden apropiarse de su parte sin informar a Mike para recibir la mayor cantidad de dinero posible. Con ese tipo de pensamiento, no solo la realeza asura, sino incluso los nobles del reino que estaban al tanto de la situación y de los demás reinos, pusieron sus propias cartas para quedarse con algo de ese pastel. Algunos envían un soldado a una emboscada y otros cooperan entre sí. La cuestión es que no pueden hacerlo de manera casual y ocultarlo para evitar consecuencias. Una misión secreta. Nunca habrían pensado que este plan les resultaría contraproducente. Se enviaron delegaciones al pueblo que enviaron a sus soldados o cualquier tipo de apoyo para robar los restos de Arbalest. La mayoría de las personas de la División C fueron enviadas a negociar con la persona más cuerda dentro de esa familia para ayudarlos a asumir el puesto de gobernante. En resumen, Arbalest les ayudará en su condición. Ya se había realizado una investigación y se le había dado una decisión al miembro de la División C que había encomendado la misión. Por supuesto no todos tomarán la misma decisión. Entonces, ¿qué opinas de nuestra propuesta, princesa Ariel? Clara habló con una sonrisa en su rostro. ¿Intentas decirme que usurpe el trono y que todos mis vasallos se unan a mí? De hecho, esas son nuestras intenciones. No es cuestión de cómo o por qué podríamos o querríamos hacerlo, lo que deberías preguntar. Sin embargo, ¿estás preparado para asumir el título, el poder y la responsabilidad? Cruzando las piernas, Clara miró de reojo a los sirvientes junto a Ariel. Un chico de cabello castaño, que se parecía a Rudeus y Paul, y una chica de cabello blanco. ¿Qué te da tanta confianza como para diezmar al comandante real Garren y sus tropas? Incluso si logras derrotarlo, aún quedan Eugene, Euclid y Rigid en el castillo. Incluso ese primer ministro, a pesar de ser más débil que cualquier comandante real, y varios santos son sin duda algo con lo que no podrás lidiar, ¿verdad? Ariel menosprecia a Clara. Nunca imaginó que un grupo de jóvenes como Arbalest mostraría sus colmillos a la antigua familia real del continente central, pensando que han hecho una mejor base dentro de las décadas de creación de su grupo. A diferencia del reino Asura, que crece lentamente, nosotros, Arbalest, siempre nos marcamos una meta. Mira esto, princesa Ariel. Clara dejó salir una bolsa y envió a un bebé monstruo a sus brazos. Lo acunó y le mostró la apariencia del monstruo domesticado que la lamía. Eso es un... De hecho, este es un joven entre monstruos de rango S serpiente marina, wyvern y rey tierra. Lo que teníamos era algo con lo que incluso un rey tendría dificultades, por no hablar de todos los líderes de nuestro grupo joven. Cada líder de equipo tenía una versión adulta de uno de ellos. No, cada líder de equipo tenía un par de adultos para cada uno de ellos. Esta frase asusta no solo a Ariel, sino también a sus seguidores, Luke Notos Greirat y la chica de cabello blanco, Fix. Es imposible. Es un monstruo de rango S. ¿Cómo puedes domarlo? Mientras Luke gritaba negando, Fitz se limitó a jadear de sorpresa. Joven Notos, puedo mostrarte que también tengo un par de cada uno si no me crees, pero la habitación definitivamente quedará destruida si lo hago. Clara demostró su bolsa bestia, que puede contenerlos.
¿Puedo ver qué tipo de artefacto puede contener un monstruo en su interior? Una Pokébola, eso no es algo que la gente de esta época pueda concebir. Sin la ayuda de Claude, nadie podría siquiera replicar el objeto espacial, pero ahora que ha aparecido de repente otro objeto espacial que puede albergar seres vivos, ¿cuánta locura habrá? Imagínense una caballería que puede aparecer de repente en medio de una ciudad, o un terrorista que puede usar ese objeto espacial para liberar un monstruo gigantesco y dejar a un monstruo causando estragos en medio de la ciudad. Le hizo estremecerse solo pensar en lo que Arbalest podría hacer para tomar represalias contra el reino que los había atacado. Clara se limitó a sonreírle, señalándole su negación a su petición. No todos tuvieron la oportunidad de poseerlos. No es fácil conseguir la bolsa de la bestia, y lo que ella tiene se lo dio a alguien más. Ahora bien, ¿podemos continuar con nuestra conversación anterior? Ariel no pudo evitar tragar saliva ante la información que acababa de recibir. ¿Estás seguro de que Arbalest nunca hará algo como atacar y conquistar nuestro país? Obviamente, no es que nos importe en primer lugar el poder territorial. Entonces, ¿qué te impulsa a acumular tanto poder? Este mundo, el lugar donde vivimos, es un lugar brutal. Sin electricidad, ¿qué podemos hacer? Sin esperar respuesta, Clara continuó. La mayoría de los habitantes de Arbalest son personas abandonadas por sus familias o que no tienen dónde vivir. El maestro Claude nos dio el conocimiento para llevar una vida mejor y nos dio la opción de elegir. ¿Cuántas personas están esclavizadas? ¿Puedes contarlas, princesa? ¿Alrededor de miles de personas? Ariel dijo que intentaba calcular cuántas personas podrían caer en la esclavitud en un mes y multiplicarlas. En otras palabras, cree que 500 personas deberían convertirse en esclavas cada mes, y esa cifra debería duplicarse. Así es, cada día, miles de personas caerán en la esclavitud. Esto asombró a Ariel y a miles de personas en cuestión de días, no meses. ¿Es ese un número real? Ella no puede creer el número que acaba de escuchar. Definitivamente, Arbalest solo salvó a gente en los alrededores de Fitoa. Incluso dentro de Fitoa, en un año, podemos salvar a más de 10.000 personas de la esclavitud. Ahora solo necesitas multiplicarlas por los demás feudos y continentes de este enorme mundo. Ahora podemos empezar a hablar. ¿Cuál es la correlación entre eso y nuestra conversación? Solo estoy señalando que el gobernante actual es tan inepto que permite que miles de personas se conviertan en esclavas. ¿Es ese el motivo de este tipo de negociación? Exactamente, Chapter 125. Fortates Lice of Pie, 3, capítulo 125. Por esa rebanada de pastel, 3. Punto de vista N. Para lograr una mayor población, se requiere un mayor grado de estudio y evolución para superar este tipo de conducta. Es fundamental comprender mejor esta situación. Arbalest sin duda puede conquistar la tierra y mostrar a la gente cómo vivir mejor. ¿Y qué te hizo no hacerlo? Al escuchar lo que dijo Clara, incluso Luke y Fitz no pudieron evitar estremecerse. Los ojos de Clara se llenaron de devoción, una creencia que sostenía con todo su corazón. Al final, conquistar significa ser un tirano. Para nuestros fines, no podemos destruir la vida de las personas ni llenarlas de tristeza y agravio. En el pasado, Arbalest hizo todo lo posible por aliviar la presión convirtiéndose en un tirano económico. Pero sabemos que cuando lleguen poderes superiores, seremos derrotados sin duda y nuestros ideales serán desechados. Clara recordó el día que Arbalest decidió esconderse después de que su líder casi fuera asesinado por el actual dios del norte. En ese momento, se dieron cuenta. Si pudiéramos ser derrotados y nuestros ideales terminaran en ese momento, ¿qué sentido tendría? Para concienciar a la gente sobre lo terrible que es la esclavitud, necesitamos educarla poco a poco. Esto es algo que Arbalest no tiene. Veo la confianza ciudadana. A diferencia de Arbalest, un señor cuenta con la confianza ciudadana, y como regente de un país, tendremos más éxito que los forasteros en concienciar a la gente sobre esto. Clara sonrió ante la comprensión de Ariel. Así es, esto es lo que queríamos, pero no pudimos lograrlo. Además, como sabrás, además de ser un genio, el maestro Claude también es un amigo. Puede prever el futuro. Jadear. ¿Es eso cierto? Definitivamente, la razón por la que Arbalest puede abordar la situación de la metástasis con rapidez es por eso. ¿Por qué no se lo cuentas a la gente entonces? Ah, sí, la carta. De hecho, nunca quisimos considerar la carta una mentira ni una forma de salvar al regente de Fitoa. Es nuestro más sincero deseo. Pero la gente no les cree, entonces ¿qué futuro ve esta vez? Esto es un secreto, pero, esta vez, los lugares afectados no son solo una región, sino el mundo entero.
Aún necesitamos resumir lo sucedido y no podemos decírselo. Pero ese día pronto llegará. Por eso pedimos su cooperación. Ya veo, entonces, comencemos nuestra negociación. Tras ofrecerle un apretón de manos a Clara, Ariel le pidió con decisión que continuara con el trato. Mientras tanto, dejando de lado el asunto del idiota del rey y su primer ministro y el traicionero trato que Clara y Ariel querían hacer, el enterrador aprieta a Garren, su cuerpo manchado de sangre, y todos sus soldados quedan heridos de la cabeza a los pies, dejándolos temiendo al enemigo frente a ellos. No se sabe si es suerte o no que se hayan reunido en un lugar y se estén protegiendo mutuamente. Pero solo pueden rezar para que sus aliados vengan a ayudarlos. Cuando vio la sombra en el horizonte, Garren no pudo evitar gritar. Ya están aquí. Ya están aquí, y los refuerzos están aquí. Ja ja ja, ya están muertos, bastardos. ¿Por qué carajo nos está saludando ese muerto? Dijo Kuro mientras volaba alrededor de Claude. ¿Se volvió loco porque D49 le ganó? Douglas respondió mientras miraba a Lucas. Creo que él pensaba que éramos sus cómplices y esperaba que lo apoyáramos. Claude dijo, frotándose la barbilla y añadiendo. Bueno, aunque no se equivoca. Dijo el líder, mientras empujaba a la gente rodeada detrás de él. Libéranos, perdónanos, sálvanos, ¿puedo descansar un poco? Moriré. Los prisioneros dijeron esto con dolor, murmurando palabras de impotencia mientras temían al hombre que tenía frente a ellos. Nunca imaginaron que el rey Nube. No, el emperador de las nubes podría eliminar fácilmente a sus 3000 soldados de élite en los niveles intermedio y superior. Sí, lo estás leyendo correctamente. De repente, Claude apareció desde arriba usando uno de sus wyverns. La vista de un wyvern asustó a esos soldados de élite. Y un murciélago enorme que se agrandó frente a ellos les hizo querer huir. Cuando dice soldado de élite, estos tipos en realidad son solo una falsa élite que solo tenía fuerza pero no coraje. Atrapados en rangos intermedios, eligen ser perros bajo el mando de los nobles y firman un contrato de muerte por una vida lujosa. En un mundo donde el título de caballero solo puede ser poseído por los más fuertes, no hay forma de que las personas que los envían permitan que un practicante de mayor rango, ya sea mago o guerrero, se enfrente a un emperador de la realeza asura. Este grupo de élites apenas ha ascendido un poco. Para que puedan obtener esa porción del pastel, incluso una migaja proveniente de una asociación de comerciantes en ascenso les es suficiente. Ja ja ja. Ja ja. A medida que se acercaban los refuerzos, Garren se dio cuenta de que algo andaba mal con ellos. Cuanto más se acercaban, mejor era su visión de ellos. En este punto, puede ver que todas sus copias de seguridad fueron capturadas. Ante esa visión, no solo él, sino también el otro sobreviviente detrás de él, se arrodillaron desesperados. La gente de las divisiones Yu los encadenaron rápidamente y utilizaron encantamientos para mantener con vida al enemigo. En este incidente no murió nadie. Todos los ladrones fueron detenidos sanos y salvos. Chapter 126. Watahoke capítulo 126. ¿Qué broma? Punto de vista de Clara, no. Padre, te lo ruego, no me pongas en venta. Sigue caminando por el camino seco sin decir palabra. De niño, mi padre me llevó a un escondite de bandidos y ni siquiera me miraba a los ojos. También me agarró del brazo con fuerza. Se decía que mucha gente aspiraba a establecerse en Asura gracias a la próspera economía de la ciudad. Si eres un granjero pobre con una hija que solo puede comer y no sirve para nada a la familia, venderla a los bandidos es una de las mejores opciones. Claro, de joven no entendía nada de eso. Le suplico a mi padre que no me venda, y lloro al hacerlo. Lo que vi cuando entré en la guarida de los bandidos no era una choza horrible y sucia. Sin embargo, una ubicación superior a la del jefe de la aldea. Nos recibe un empleado con una sonrisa. Me mira y comprende que soy una mercancía. Borró la sonrisa y simplemente señaló otro mostrador donde la gente hacía fila con sus hijos llorando. Trata de personas. Mira, Clara, este lugar no está tan mal. Puedes comer hasta saciarte todos los días sin trabajar y esperar a que otra familia te cuide. Pero quiero vivir con mi padre, mi madre y mis hermanos. No quiero separarme de ti. Hip. Dejó de hablar por completo, pero aún así hizo fila para que yo lo evaluara. Resultó que solo pedí $2 de plata. Una suma de dinero, apenas suficiente para mantener a una familia de 4 durante un año. Incluso así, mi padre tuvo que ponerse manos a la obra con el vendedor. A pesar de las habilidades inherentes de los niños, las niñas alcanzaban un precio más alto en las subastas. Las trabajadoras tienen una gran demanda porque son lo suficientemente flexibles como para trabajar tanto de día como de noche. Lo que esto significa para los turnos en mitad de la noche es evidente, ¿verdad?
Sin embargo, no estoy seguro de si estaría dispuesto a hacer turnos de noche en ese momento. De hecho, ninguna banda de ladrones atacará jamás un negocio. Al final, tienes razón. Aquí, el señor feudal fingió dirigir una guarida de bandidos para poder dedicarse al tráfico de personas. Pagamos impuestos a un señor que aprovecha abiertamente la hambruna para aumentar su riqueza. Por eso lo desprecio absolutamente. En este reino, la esclavitud nunca fue ilegal, pero algunos la practicaban en secreto para evitar impuestos. Ver a otra persona sin comida es doloroso. Me di cuenta de su trato a los esclavos incluso a la edad en que me vendieron. Después de unos días empezamos a sentir muchísima hambre. Siempre nos verán como esclavos baratos que compraron y nunca nos respetarán como seres humanos. Nos tratan peor que a un caballo, y prácticamente nos consideran carne muerta. A medida que crecía nuestra desesperanza, solo podíamos pensar en que nos enterraran al morir. Nadie quería servir de refrigerio a los monstruos. En primer lugar, tenemos la mala suerte de que nos compren como cebo. Por eso a ellos no les importan en absoluto nuestras vidas. He presenciado personalmente a bandidos empedernidos violar a niños mayores sin remordimientos, e incluso apuñalar a una niña en el proceso. Para ellos, solo somos carne muerta, y ni siquiera les importa que nos coman. Hicieron lo que querían. Los desprecio. Todos esos tomadores de riesgos y esclavistas. Si salgo de aquí con vida, mataré a todos. Sí, los desprecio mucho. Además, desprecio a mi padre y al resto de mis parientes que no me apoyan. Mientras me hundía bajo las olas de la desesperanza, apareció un rayo de luz. Un enano vestido de bandido atacó nuestro carruaje. Este enano está en una rabieta asesina, matando a todos a su paso, incluyendo a los arrogantes equipos de aventureros de rango B. Más tarde supimos que el enano es en realidad un niño humano, no mucho mayor que nosotros. Como estábamos en una situación difícil, él nos acogió y nos dio clases particulares exhaustivas. Desde el conocimiento general hasta la información esencial para la supervivencia. Aunque nos estén entrenando de forma infernal, sabemos que es por nuestro bien. Por eso, no nos disgustó y nos esforzamos por comprenderlo. Todas las noches, el maestro Claude nos daba permiso para expresar nuestro resentimiento hacia la basura. Usamos lo aprendido a nuestro favor y los matamos a todos. Nuestro odio se comunica a través de sonrisas sarcásticas. Claro que, al principio, solo nos dirigíamos a aquellos que tenían la mala suerte de caer en nuestra red. Sin embargo, con el tiempo, la artimaña se ha vuelto menos efectiva. Nuestro número comenzó a crecer y finalmente nos separamos de nuestro amo Claude para cazar a los esclavistas y eliminarlos uno por uno. Y así, después de que el jefe Mike asumiera el control de un conglomerado empresarial, las cosas progresaron de la siguiente manera. Nos infiltramos en la red empresarial e iniciamos la adquisición, convirtiéndonos finalmente en una entidad considerable. Después de implementar con éxito un plan tras otro, comenzamos a sentirnos seguros de nuestra capacidad para conquistar el mundo y hacer las cosas bien. Por supuesto, este es solo un caso aislado. Nuestro plan es extremadamente sencillo y de ninguna manera debería ponernos en peligro. Es una farsa total que os creáis los más fuertes. Solo sois una pandilla de niños que se hacen pasar por soldados en una zona pequeña. El accidente que le ocurrió al maestro Claude nos hizo ver lo insignificantes que realmente somos. Por esta razón, abandonamos nuestro plan de establecer un reino personal y consolidar nuestro poder. En nuestra búsqueda de mayores alturas, destruiremos cualquier obstáculo en nuestro camino. Chapter 127. Tadrear capítulo 127. Ese pavor. Punto de vista N. Había una presencia extraña en la casa solariega cuando el señor de la mansión entró. Una semana después de haber enviado a algunos de sus miembros de élite para ayudar al primer ministro Silvertoad, todavía no habían regresado. Incluso las personas que se supone que están del lado de la princesa Ariel han comenzado a actuar de manera sospechosa. ¿Qué opinas de nuestra situación, Butler? Parece que ha perdido la apuesta, mi señor, PFFT, jajajaja. ¿Qué le hace reír, mi señor? Nunca anticipé una caída así, pero no es para tanto, por favor, comunícame mi retiro, Butler. Pero. Mayordomo. Haz lo que te digo. Obedeceré tu orden, mi señor. Cuando el mayordomo salió de la habitación, el señor de la mansión, el marqués Whitespider, suspiró. He completado tu solicitud. ¿Podrías al menos mostrar tu rostro antes de partir? Dijo esto sin ninguna razón aparente. En la habitación vacía, sin otros seres a la vista, habló consigo mismo. Terminó abruptamente su conversación con su mayordomo, le ordenó salir y estaba a punto de anunciar su retiro. El enterrador apareció de entre las sombras detrás del marqués, agarrando y envainando su espada. Es un placer conocerlos, nobles asuras.
Jajaja, con razón fallamos, pensar que tendrías algo tan aterrador bajo tu bandera, ¿es este nuestro error? No, cometiste un error al cerrar los ojos al mal. Nobles asuras, en Arbalest aborrecemos el mal. Por eso, eventualmente los encontraremos. ¿Eres una especie de héroe? Por tu apariencia, debes ser bastante joven. Pensar que, a pesar de todo mi altruismo, me juzgarán por ser malvado. Con una leve sonrisa, el empresario de pompas fúnebres dio un paso atrás y caminó hacia el sofá al costado de la habitación, donde se sentó. Se sentó allí pacientemente, con las piernas cruzadas y la mano apoyada en la rodilla. ¿Con este gesto intentas burlarte de mí? Aunque no soy un practicante, conozco las clasificaciones, esta presión debería indicar el poder de un rey. ¿Eres el renombrado rey de las nubes? El enterrador se burló de su declaración. ¿Qué sabes tú, como noble asura, de nuestro amo? Bueno, no te equivocas con el apodo de Rey Nube, pero ese es el nombre oficial para quienes usan el estilo nube. Preferiría no tener esta conversación, pero Clara me aconsejó que mostrara respeto por quienes deciden renunciar con dignidad, así que no dudes en preguntar. Estaré aquí solo una hora. Ya veo, no eres el Rey Nube, pero eres un Rey Nube. Ay, ¿cuántos reyes había en Arbalest? Lucas levantó la mano, 3 dedos en la palma. Al principio, el marqués creyó haber ungido a 3 personas con su mano. Sin embargo, su siguiente frase lo llenó de temor. Más de 300, ¿es cierto? ¿En serio? ¿Por qué lo hice? Aunque la mayoría acaba de entrar al rango, es un número normal, nada digno de elogio. No sabe qué decir en ese momento. Solo ahora el marqués ve lo ridícula que fue su arrogancia y lo suicidas que fueron las acciones del primer ministro y del rey. Si tiene alguna otra pregunta, por favor, continúe. Aún tengo trabajo que hacer después de esto. Yo, entonces, ¿estás estupefacto? Yo, sí, perdóname por tu reacción, debes pensar que la cantidad es excesiva. Pero, ¿de verdad lo crees? Claro. Ya son tropas de nivel del reino, la cantidad que el reino solo puede enviar por la fuerza en caso de emergencia. ¿No te basta? Sin mencionar que el estilo de Cloud es de tipo dual, con aura y maná. Ese es ya el número que puede arrasar mi territorio. Lucas no respondió a la exclamación ya que era consciente de que la verdadera fuerza detrás de Arbalest es mayor. Aunque se sorprendió al saber que hay más individuos de rango rey dispersos por el mundo hexaédrico, comprendió su motivación para hacerse más fuertes. Al final, todo Arbalest queda conmocionado por esta tragedia debido a la casi muerte de Claude. Tan breve como fue, la revelación de que un maestro con rango de dios casi había logrado matar a su salvador hizo que su estómago se revolviera de odio. A los pocos meses de la lucha de Claude contra la vida y la muerte, se hace evidente que, tarde o temprano, surgirán enemigos más formidables. Y ni hablar del poder de su maestro Claude. Sin duda ocurrirá un evento en el futuro, pero incluso si no ocurre, de ninguna manera optarían por retirarse y volver a la servidumbre bajo una fuerza superior. La experiencia les prohíbe ser débiles, y la rabia los impulsa a volverse más fuertes o a perecer en el intento. Claude les había instruido previamente sobre los fundamentos, y Mike había preparado el equipo necesario. En consecuencia, entrenan por todo el mundo, encontrando todo tipo de criaturas, explorando el planeta y adquiriendo experiencia a medida que completan su objetivo. Después de realizar una auditoría, la División C descubre que su grupo se ha vuelto más fuerte. Más de 300 bestias domesticadas de clase Rey, 20 de clase Emperador y 400 de clase S. Es una suma que sacudirá el planeta e infundirá pavor en las naciones. Chapter 128. Ranoa Academy Capítulo 128. Academia Ranoa. Punto de vista de Rudeus. Ha pasado algún tiempo desde que recibí la carta de recomendación del subdirector Ginas de la Academia de Magia Ranoa, y han pasado varios días desde que un miembro de Arbalest y un ex miembro del escuadrón de mi padre llegaron para informarme que habían localizado a mi madre. No es que no quiera ir a ayudar a mi madre. Es solo que las condiciones de la carretera son demasiado peligrosas. Es invierno, y el Inalice se ha aliado con un miembro de Arbalest. Puede aparecer al instante usando a su bestia domesticada como vehículo, pero no pueden ni quieren permitirme acompañarlos porque su destino es diferente al mío. Mientras yo deseaba viajar a Begarit, ellos eligieron viajar a Millis. Si quiero llegar rápido a Begarit, debo afrontar un clima peligroso que podría matarme en el viaje. Sin contar la distancia que tuve que recorrer para llegar a Begarit desde donde estaba. Entonces, para estar seguro, primero me dirigiré a Ranoa para aprender algo nuevo mientras espero que pase la temporada de invierno, y luego me dirigiré al otro continente. Antes de partir hacia mi destino, primero debo adquirir la información pertinente.
Mi experiencia anterior en vacaciones sin un guía de viajes como Ruigert ya fue horrible, por lo tanto, aprenderé todo lo que pueda sobre el destino y la ruta. Aunque puedo esperar a que alguien de Arbalest me recoja, no puedo confiar en ellos en este momento. Mi padre tuvo que viajar solo a Begarit con este clima peligroso porque, según tengo entendido, tienen un asunto importante que atender. Él está más cerca del destino que yo y tiene más experiencia y versatilidad. Así que dejaré que mi padre tome la iniciativa. Sin embargo, como se esperaba de un pueblo llamado Academia, qué lugar tan loco, no pude evitar quedar asombrado por la atmósfera estridente. Me recuerda a Japón, pero no disfruté mis experiencias anteriores allí. Puaj. Como me acompaña el Inalice, la compañera promiscua de la elfa, continuaré. No puedo evitar sentir envidia de los otros hombres que a veces la acompañaban. Estaban locos de amor y se la follaban solos, pero aún así les ganó a los hombres. Afortunadamente, Paul no está tan trastornado como para convertirla en su novia. Alternativamente, ¿fue vencido por el Inalice? Bueno, me voy de ahí. Me alivia que hayan descubierto el paradero de Zenith y espero que esté bien. Dado que la arbalesta de Claude también ayuda a Paul a investigar el paradero de Zenith, y es posible que ya la hayan salvado antes de que yo llegara, no debería haber ninguna dificultad. Sin embargo, no deseo vivir sin un propósito. Así que, establezcamos un hito por el momento. Hasta que pueda viajar a Begarit, me convertiré en un mago de clase rey, consolidaré mis conocimientos de esa región y, como mínimo, mejoraré mi esgrima. Me llevó varios días llegar a la Academia Ranoa desde mi ubicación anterior. Me despedí de los miembros del gremio y de los miembros de la contraflecha. Algunos se despiden con lágrimas, pero la mayoría actúa con calma y me dan sus datos de contacto. Mientras me pedían que les enviara algunas cartas, me dieron regalos de despedida. Notifiqué mi llegada al mostrador de la academia. Solicité que el personal se encargara de mi admisión y otros trámites necesarios para estudiar en esta institución. Solo me tomó unas pocas horas completar todo, y me informaron que el director Ginas quería reunirse conmigo mañana. Correcto, Ginas es actualmente el director, no el subdirector. Algo ocurrió y el director anterior se retiró abruptamente. La vacante resultante fue cubierta por el subdirector Ginas. Es un placer conocerte, Qualmire. Al entrar en la oficina del director, el director Ginas me abrazó. Es bastante extraño aceptar un abrazo inesperado de un hombre mayor. En lugar de pensar en él como un anciano jovial, es más apropiado visualizarlo con una imagen. El director Ginas es un individuo serio que se parece más a Severus Snape de Harry Potter que a Hagrid. Después de reunirse con su nuevo subdirector, es un poco extraño ver a alguien de esa naturaleza dándole un lindo abrazo, pero puedo entender su razonamiento. Agradecemos que el mago más joven de rango santo haya aceptado nuestra invitación. Normalmente, te contratarían como profesor, pero no necesitamos uno nuevo por el momento. Nos encantaría otorgarte una beca y que pudieras aprender más sobre tus intereses en nuestra universidad. Agradezco la oportunidad y me encantaría ser su profesor después de graduarme. Director Ginas. Es fantástico, pero tuve otra reunión después de esta. Así que mi subdirector les acompañará a su dormitorio y les presentará al resto del personal que atenderá sus necesidades. Se lo agradezco, señor director. Entonces, discúlpeme. Dije esto mientras salía de la habitación. Esta reunión es breve, pero requiere un gran esfuerzo mental. Cuando salí por la puerta, una chica más bajita ya estaba esperando afuera. Hace tiempo, Rudeus, este debería ser el nuevo subdirector, ¿verdad? Espera un momento, ¿qué haces aquí, Clara?